en el último jueves de mes y pues este mes toca hablar de agilidad fuera de TI. Bienvenidos todos. Ya veo varios por aquí y llegando más. Muchas gracias por estar aquí. Representando a Agile Knights, Iván, Vane y su servidora, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia. Les digo un disclaimer, vamos a grabar la sesión, ya escucharon por ahí que se empezó a grabar. La vamos a grabar por si alguien de sus compañeros no pudo venir, bueno, la podrán revisar posteriormente en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Pero bueno, pues vamos a darle a esto que si no, se nos va a hacer más noche. Ya tenemos aquí a nuestros speakers. Tenemos por ahí a Bri Lugo, a Jacobo, Vargas. Bigman anda por ahí todavía en proceso de la llegada, pero ahorita nos va a acompañar. Y pues les explico un poquito la dinámica de esta noche. Vamos a tener nuestra ponencia. Primero va a ir Bri, después Jacobo y por último Bigman. Y conforme vayan escuchando las pláticas, ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas. Las preguntas las vamos a revisar al final de todas las tres pláticas, ¿ok? Para que si es un tema en específico, igual pueden escribir ahí que esta pregunta va para Bri o va para los tres ponentes y listo. Y las vamos a revisar entonces al final, por favor. Entonces, pues vamos a darle a esto. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primer speaker, Bri Lugo, con nuestro tema de Agile para la educación dual. Y pues, aplausos, bienvenida. Y pues, te cedo los micrófonos y la compu para Gracias. que empieces. A ver, a poner de una vez. Claro que Mm. sí. Bueno, pues como dijiste, presentación es ágil para educación dual. Y pues yo, ¿quién soy yo? Este es mi nombre, mi título puesto en LinkedIn, que es Head of Growth Experience, Customer Experience en Happy Monster. Pues soy diseñadora UX en realidad y un poco de Project Manager y un poco de SEO y un poco de pues lo que se ocupe, ¿no? Pero pues en general, pues es diseñador de UX. Me interesa mucho la usabilidad, la psicología y la gestión de proyectos. Me gustan mucho las cosas ágiles, bien hechas, accesibles y documentadas. Entonces yo soy la loca de la documentación. Pues, estas son algunas de mis certificaciones, varias de ellas, todas creo, hechas con Iván. Y pues nada, esos son algunos de los lugares donde he trabajado, ¿no? En Price Travel, agencia de viajes, en el Ayuntamiento de Hermosillo, en Cafenio y actualmente en Aviada, mi camisetita, bonita. Y pues, eh, espero que les guste, les llame la atención. Para mí es como un poco de trampa porque sí es TI para educación dual, pero es más como enseñarle a los estudiantes, ¿no? O involucrarlos desde la enseñanza en todo lo demás. Porque pues creo que todos hemos escuchado que los marcos de trabajo ágiles son para todo y si te vuelves ágil, todo va a ser maravilloso, todo va a ser perfecto, todos van a ser más felices, el software va a ser más bonito y va a haber más dinero, ¿no? O sea, siempre escuchamos, ¿no? Eso, ¿no? Es como que nos imaginamos ágil y todos nos imaginamos corriendo y súper feliz. Entonces, supongo que si estamos aquí es porque nos habíamos preguntado si el ágil solo sirve para las tecnologías, si puedo aplicarlo en otras áreas de mi trabajo o cómo puedo aplicarlo en áreas que son tradicionalmente lineales y rígidas. Yo, por ejemplo, considero la educación como un área tradicionalmente que es lineal y rígida. Pues, no sé, yo creo que los planes de estudio de las carreras se actualizan cada 10 años y pues eso para las tecnologías es como disculpa.
cada 10 años, pues no, no se puede, ¿no? Entonces, primero, pues creo que aquí todos sabemos que es ágil. A mí me gusta definirlo como un conjunto de métodos, metodologías y mentalidad. Una mentalidad para apoyar a tu equipo a pensar más eficazmente, trabajar más eficientemente y tomar mejores decisiones. Entonces, se me fue un botón ahí. Entonces, para mí lo más importante de resaltar es que el modelo ágil es una mentalidad, es una manera de acercarse a los conflictos y es algo que da mucho valor a los negocios de las personas, ¿no? No solamente, no es como que, ah, mira, el método ágil es A, B y C y ya, puf, maravilloso. Para mí empieza como eso, es una mentalidad que pues las personas, si la comparten, pueden llegar muy lejos en ese equipo, sea trabajo o no. Y ahora, ¿qué es la educación dual? ¿A qué se refiere? Bueno, la educación dual es un programa de la SEP que es una opción más que tienen los alumnos para llevar sus carreras. El último año, en este caso, ellos hacen pues justamente una educación mixta. Se van a una empresa en vez de estar en el aula. Entonces se van, el último año lo hacen en una empresa. No es como prácticas, no es como servicio social, sino que ellos no toman clases como sus compañeros, sino que su último año van de 9 a 5 a la empresa a trabajar como cualquier otro trabajador, ¿no? Pero se les asigna un proyecto que está sumamente relacionado con su carrera, ¿no? Y pues esto, o sea, pueden entrar aquí en educación dual cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de área. Usualmente se hace en las áreas de ingeniería industrial, que es donde pues se llevan a los muchachos a las maquilas y así, ¿no? Al menos aquí es más común. Pues nosotros somos una empresa de software en Navidad, entonces nosotros vamos por chicos de educación, de carreras de tecnologías, pero pues les enseñamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales ventajas? Que obtienen experiencia real, que tienen conexiones muy valiosas y que desarrollan habilidades blandas. Pero ahora, ¿cómo se involucra a los estudiantes en Ágil? ¿Cómo lo hacemos en la empresa, no? Bueno, para empezar es, básicamente, sí van como trabajadores, pero también se les dan algunas clases. En mi caso, el proyecto pues, que yo dirijo de educación dual, dirijo, ¿cómo se llama? Desde, los estudiantes llegan, tienen algunas pláticas, charlas, pero que no son sí son teóricas, pero tienen más un aspecto de experiencia, como te lo suelto y órale, vamos a aplicarlo inmediatamente, ¿no? Les damos pláticas de Management 3.0, de marcos de trabajo ágiles, les explicamos lo que es el PMI, lo que es el Scrum, lo que es las certificaciones, qué es una habilidad blanda, les explicamos cómo venderse, además de que también les damos ciertas clases técnicas, pero para mí eso es casi casi lo de menos, porque pues ya se los están enseñando en las carreras, pero también con eso que estamos compartiendo con o sea, vienen alumnos de diferentes escuelas con nosotros, mm, nos estamos dando cuenta de que en la educación hace falta mucha actualización, muchísima actualización en planes de estudio. Cuando nos pasan los planes de estudio para ver cómo vamos a compaginar con los estudiantes, nos damos cuenta de que pues están obsoletos prácticamente. En algunos se hablan de tecnologías que ya nada más enseñan como historia, ya ni siquiera se aplican. Entonces es como nosotros tratamos de llevar un poquito de esta actualización, de este ágil a las escuelas por medio de sus estudiantes, ¿no? Que es, bueno, pues vamos a meterles esta idea de actualización, de agilidad, de adaptarse, de mejorar y tratar un poco, ¿no? Cuando les digo, o sea, pensarlo, pues es cuando les explicamos todo, ¿no? O sea, de, mira, aquí está, es una mentalidad, les explicamos cómo sería una situación si tienes una mentalidad ágil o cómo sería esa misma situación cuando tienes una mentalidad pues de miedo al cambio, ¿no? Les explicaba una de las cosas que más me gusta decirles, por ejemplo, es mm, siempre van a tener un problema con los ejecutivos o con así, de que no, es que no vas a pegarte al plan o es que cómo ves que cambió de hoy
para mañana, o sea, no, no puede ser que las cosas cambien tan rápido, es que entre más cambios significa que son más errores, que no está bien planeado, que entonces les explico que todos estos conflictos vienen, por ejemplo, de que una mentalidad eh, que se enseñaba mucho en PMI, por ejemplo, era que el cambio era terror, ¿no? O sea, si algo, entre más cambios, tu proyecto significaba que estaba, que estaba mal planeado. Y en Ágil cambia la mentalidad del cambio a que pues no pasa nada, te adaptas y ya, o sea, es esperable el cambio, nada puede permanecer como que así en roca firme, ¿no? Entonces, tratar de explicarles cómo van a llegar a ese tipo de conflictos y cómo pueden ellos comprender, o sea, desde el punto de vista, ¿no? De la otra persona que tiene ese miedo, ¿no? De qué pasó. Luego de eso pasamos ya a trabajar a un proyecto real donde practicamos, donde hacemos desde lo más sencillo que es practicar Scrum hasta poner en práctica esa mentalidad para resolver conflictos entre ellos, para tomar decisiones, para pues que ellos también hablen con los clientes, aprendan a ser asertivos mm, y pues más que nada como que dejen esos prejuicios que muchas veces se van enseñando en las escuelas y en el medio en general, que pues no te das cuenta cuando de repente ya las tienes, ¿no? Como, por ejemplo, en las escuelas están muy acostumbrados los muchachos a que cada quien tiene que hacer un proyecto y pues ya se acabó. O entonces cada uno es individual, trabaja solo, o cuando es en equipo, trabajan nada más con sus amigos, o cada quien hace una parte y luego la juntan y pum. Entonces no realmente no practican como que esas habilidades de comunicación que son básicas para el ágil, ¿no? O sea, entonces ya cuando lo practican, empiezan a entender qué significa, o sea, ya es la experiencia, ya es como, ok, no solamente estoy fingiendo el Scrum, que yo les digo que cuando se finge el Scrum es cascada ágil, que es como, pues en realidad estamos haciéndolo, pero nada más de dientes para afuera, ¿no? Hacemos un daily diario y ya, es que estamos haciendo Scrum, qué padre, sprint 1, sprint 2, sprint 3 y ya, pero pues en realidad hay un conflicto, o sea, la mentalidad no cambia, ¿no? Es lo mismo. Si hay un cambio, se enoja el jefe, si hay un conflicto, la gente se queda callada, no se dice realmente nada. O sea, entonces, como que se dice, se juega al Scrum, ¿no? Y al final de cuentas se sigue no aplicando la mentalidad. Por eso me gusta a mí decirles a los chicos y meterles esto de que la agilidad no es, ay, el Scrum, no es un método que, ay, sí, mira, es que somos muy ágiles en mi trabajo porque aplicamos estos 5 marcos de trabajo que están bien chidos. Pero pues de repente cuando la gente sale del trabajo empieza como que a atacar todo, ¿no? Sus frustraciones de por qué se siente mal trabajando ahí. Entonces, como eso es lo que trato de que ellos entiendan para que después ya lo reflexionen y lo interioricen. Y pues eso se hace a lo largo del año, ¿no? O sea, es un año que nosotros estamos con los chicos y los enseñamos, pues básicamente a no solo aplicar lo técnico, sino aplicar la mentalidad, o sea, algo más, pues yo lo considero como algo un poco más arriba, no por a lo mejor que es más importante, porque lo técnico también es importante, sino algo que va arriba, o sea, que rige a lo técnico, porque les digo, si tú tienes una mentalidad de ágil, va a influir en cómo tomas las decisiones el día a día. Si tú tienes una mentalidad de miedo al cambio, cualquier cambio te va a provocar un conflicto y eso lo vas a exteriorizar con tus compañeros, los vas a exteriorizar con tus jefes, tus subordinados, o sea, con todo eso entonces es como que te vas a molestar porque hay un cambio, vas a hacer como que todo más difícil y a tu alrededor, por lo tanto, también va a ser más difícil. Entonces, creo que todos conocemos cuáles son mm, o sea, cuál es el manifiesto ágil. Yo les digo a mis alumnos, mm, satisfacer y entregar al cliente, escucharse, claro, y comunicarse. Les digo. Brindar valor, adaptarse para mejorar. El software debe solucionar una necesidad del usuario. Y creo que esto es muy importante. ¿Te parece si voy a hacer paréntesis? Los chicos que yo veo que están saliendo de tecnologías ahorita son muy dados a que quieren crear software que nadie va a usar porque es muy innovador.
pero en realidad no soluciona nada, ¿no? Entonces yo trato de decirles a ellos, ok, está muy chida tu idea, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Qué le resuelve? ¿Qué le soluciona? Entonces tratar de involucrar también a los desarrolladores desde el cómo voy a resolver un problema antes de siquiera tocar el programa favorito de ellos para lanzar código, ¿no? Somos un equipo, no somos un cliente servicio. Y creo que este es otro de los problemas con los que me he encontrado tanto en laboralmente como en las cuestiones de educación. Incluso o sea, las mismas personas dentro de las empresas te ven como servicio cliente. Yo soy el diseñador o yo soy el desarrollador y pues yo te voy a brindar a ti, persona de RH, un servicio. Entonces se están tratando así, pues como enemigos, como no es que yo te lo estoy pidiendo así y tú me lo vas a entregar así y luego te pego, o sea, ahí vamos rebotando, ¿no? Las cosas, cuando en realidad, pues se supone que si es la misma empresa, todos deberíamos ir para adelante, ¿no? Entonces, ese es otro mindset que yo trato como que de los estudiantes meterles, decir, oye, pues es que no son competencia, están ahí para trabajar para una sola cosa, están en la misma empresa. Entonces, es tratar a eso, sí, ¿no? Si nos divertimos es mejor, digo, sí. No significa que pues todo va a ser jajajiji, a veces pues nos vamos a estresar, vamos a llorar, pero pues entre más felices, más divertido, más es, pues mejor. A quien no le gusta divertirse. Comunicarse, las incomodidades son charlas que no se han tenido. Esto me lo decía un coach que también me presentó Iván, que se me decía una frase muy interesante que sí, es cierto, cuando tienes una incomodidad, pues háblala, platícala con tu manager, con tu compañero, solucionalo. Siempre hazlo con una actitud de solucionarlo. El usuario debe ver el software, debe usarlo. No sirve de nada que tu software funcione en local. Entonces, ¿por qué? Otra de las cosas que siento yo que tienen mucho los estudiantes es cuando recién empiezan a trabajar, los estudiantes o los juniors, es que no, pues es que sí, es que mi software está bien maravilloso y funciona bien perfecto, pero es que no lo pude subir porque es que el servidor y es que esto y es que lo otro y es que aquello y como que batallan, o sea, se enfocan tanto en pulir algo que tienen ellos aquí que no ven que pues si nadie lo ve, pues nadie lo conoce, nadie lo va a usar, no sirve, es como si no existiera. Y casi siempre mis estudiantes de educación dual, el primer y el segundo sprint no entregan nada, ¿no? O sea, ellos trabajan llorando y así, ya está, y llegan al primer sprint, se acaba, entregadas, cero. El segundo, 2% si acaso. Y se me hace muy interesante pues todo eso de que no, es que sí existe, mira, aquí está, trabajé mucho, sí, pero pues es que yo no lo puedo ver y yo soy tu manager y pues, ¿qué le voy a decir? Pues, o sea, a mi jefe, ¿no? Que considera que nosotros trabajamos, o sea, al menos había de ser una empresa como que muy relax, pero pues se trabajan en otras que no, entonces hay veces como que les metemos así presioncilla. Mejora continua y sustentable, pero no estancarse en perfeccionismo. Me han tocado estudiantes que se han enfrascado tanto en hacer algunas cosas a la perfección que pueden retrasar un mes, 2 meses algunos proyectos, ¿no? Y como parte del aprendizaje, yo sí les dejo retrasar las cosas hasta cierto punto para que se den cuenta de cómo sus decisiones influyen en el resto del equipo, ¿no? Luego, perfeccionar nuestros estándares y avanzar a través de ellos. Pues que si ya viste que puedes mejorar algo, lo hagas el siguiente sprint o le des tiempo para eso. O sea, no dejes la deuda técnica ahí abandonada, pobrecita. Ella también merece ser atendida. Planear simplifica, no es quita tiempo. Otra de las cosas que yo he visto en empresas o en las escuelas es esta idea de que planear, hay que hueva, otra junta, otra junta, otra junta. Y se confunde con la juntitis, ¿no? Cuando realmente hay juntas que tienen un objetivo muy claro, ¿no? No como las juntas que pudieron haber sido un correo, sino que estas sí tienen un objetivo claro. Cuando se utilizan bien, no cuando se juega el Scrum, porque cuando se juega el Scrum, pues obviamente nada más es juntitis. Pero y todos quieren ser, aquí inserta en la empresa de tecnología que es tu favorita, pero nadie quiere hacerle como esa empresa. Todos quieren ser Google, todos quieren ser Apple, todos quieren ser Microsoft, todos quieren ser esas empresas, pero nadie quiere hacerle como esas empresas. O sea, nadie quiere seguir sus metodologías, nadie
quiere seguir sus estilos de management, nadie quiere, no, o sea, ellos quieren que estés, quieren llegar a ellos, pero no quieren llegar como ellos le hicieron, ¿no? Que eso es algo que también traen como muy interiorizado los estudiantes, de que es que yo quiero hacer el próximo, inserte el startup, ¿no? Y está bien, solo que pues, también que aprendan que no solamente es en lo técnico, ¿no? Sino también es en la mentalidad y en la manera de cómo van a administrar a esas personas. Y por último, somos un equipo, nos comunicamos y tenemos una mayor probabilidad de éxito. Entonces, en general, estas son como las cosas que yo trato de enseñarle a mis alumnitos de educación dual. Como les digo, es un poco trampilla porque pues ellos son pues también de TI, pero desde mi lado trato de enseñarles, ¿no? A esto. Y la verdad es que educación dual es una aventura porque no sabes lo que puede pasar. Nuestra primera generación de educación dual fue perfecta, maravillosa. Tuvieron los problemas básicos de todo equipo y de todo adulto, joven, adolescente. Tenían sus grupitos entre ellos, se odiaban, pero pues aprendieron a trabajar juntos. Ahí había mucho chismecito y mucho drama, pero aprendieron a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. Aprendieron a solicitar información cuando no la tenían clara, aprendieron a hablar entre ellos para ponerse de acuerdo y eventualmente pues lograron llevar a cabo su proyecto de una manera pues, bien, ¿no? Nuestra segunda generación, pues incluso tuvimos que pues expulsar muchachos porque de plano no se ajustaban, no se ajustaban, no se ajustaban y ya era o sea, nunca habíamos tenido un ambiente tóxico en la oficina y con ello pues se logró y fue horrible. Entonces, fue muy difícil, pero antes probamos, o sea, muchas cosas, no nada más de que, ay, bueno, pues bye, ¿no? Sino fue varias técnicas de management, o sea, varias técnicas de, a ver, pues no funcionan así, vamos a separarlos de esta manera, vamos a cambiar a lo mejor a un Kanban, vamos a probar esta técnica en la retro, vamos a probar diferentes cosas, o sea, y pues no, nomás no funcionó. Entonces, para mí el objetivo de educación dual, lo técnico sí es muy importante, pero yo quiero que mis estudiantes de educación dual se vayan diciendo, voy a mejorar los lugares a los que voy a dejarlos mejores de los que lo encontré, voy a transmitir esa mentalidad. No solamente voy a ir a seguir el método Aviada de, mira, es que aquí utilizan Scrum y aquí me dieron estos templates y aquí me dieron estas herramientas y ya las voy a repartir, sino que sea algo más de su reflexión, de su cosecha, que puedan transmitir esas herramientas a otras personas. Entonces, ese es pues el aporte que yo trato de hacer desde mi trinchera como maestra, coordinadora, project manager de estos niños de educación dual, que muchas veces incluso pues les ayudamos a ellos con sus habilidades blandas a cómo enfrentarse a todos estos problemas que tienen, ¿no? Con las escuelas, con la burocracia excesiva, con que no los entienden, con que muchas veces tienen que pelearse con los maestros porque no entienden los maestros que realmente no funciona, no funciona como ellos creen. Se han peleado mis estudiantes porque los maestros quieren que les enseñen PMI de hace como 10 años, cuando ya incluso PMI metió ágil. Entonces es como muy tarde, lo metió, pero pues lo metió. Entonces es como que ahí vamos peleándonos con nuestros estudiantes, pero desde todos las trincheras, ¿no? O sea, que trato pues, de que ellos se vayan aprendiendo a hablar mejor, con una mentalidad diferente, sabiendo defenderse, planear y así. Muchas gracias, Bri. Qué interesante y qué importante desde su temprana edad profesional es inculcarles este tipo de cosas, ¿no? Porque se van a enfrentar, no solo, lo mencionaste varias veces, no solo a la parte técnica, sino a la parte blanda y estar tratando con la gente dentro de la empresa, con los maestros, entre que tener el chip de soy estudiante, pero ya estoy haciendo un proyecto real, entonces suena bastante interesante. Muchas Sí, gracias, está Bri, muy cool. por esta.
plática y este tema que seguramente a algunos les hizo recapacitar de, ¿y por qué a mí no me enseñaron esto desde antes, ¿no? Desde la universidad. Pero bueno, así pasa. Mm, Son otros tiempos, como dirían. Pero bueno, sí, muchísimas gracias, Bri. Te seguimos teniendo aquí en el foro. Recuerden, escriban las preguntas en el chat, las vamos a revisar al final. No necesariamente solo para abrir, conforme vayan las pláticas presentándose, pues pueden ser para uno o varios speakers, ¿vale? Listo. Pues vámonos con nuestro segundo speaker que ya anda aquí, Jacobo, con la fábula del diseñador centrado en el usuario con corazón ágil. Ahora sí, ¿qué cuento nos vas a contar? No, ese es de Big Man, ese es de Big Man. Yo soy Ah, el Inge perdón, que se volvió sí, de agilista. cuando el Inge industrial se volvió ágil. Sí. Dale, Sí, Jacobo. gracias. Y muy buena plática, gracias, Bri. Pensé que tenías un pollito en la cabeza, pero ya vi que es una pizza. Ok, vamos a empezar. Comparto pantalla y me dicen si la pueden ver, please. Sí la ven ya, ¿verdad? Ya se ve. Perfecto. Listo. Pues sí, soy Jacobo Vargas, un ingeniero industrial con ya bastantes años de experiencia y bagaje, que efectivamente me hubiera encantado que la agilidad hubiese estado en los planes de estudio en ese entonces, pero desafortunadamente no. A mí sí me tocó todavía estar en el PMI con esos 1200 formatos que había que llenar para un control de cambios, bla, bla, bla. Y así fue como me empecé a involucrar en la vida de los proyectos. ¿Por qué le llamo ahora a la agilidad disruptiva la adaptabilidad exitosa fuera del ambiente de IT? Precisamente porque no es normal que un ingeniero industrial de repente pase de metodologías de mejora continua, calidad, productividad de la vieja guardia, que para los que no ubican mucho, eh, muchas de esas tecnologías fueron post-guerra, post-era industrial. O sea, estamos hablando de 50, 60, 70. Las más novedosas, Deming y algunos más modernos, la Meta con Godra, etcétera, nos vamos al 90. O sea, ni siquiera estamos de los 2000 para acá. O sea, todas esas metodologías, tienen mucho tiempo, en su momento fueron muy buenas, siguen siendo algunas muy efectivas, sobre todo en ambientes de producción donde se hace lo mismo siempre y todo el tiempo, donde los incrementos de valor no existen porque hay solamente un interés en la parte de la producción. Sin embargo, yo era un ingeniero industrial muy inquieto, y siempre me preguntaba cómo hacer las cosas más fáciles y más fáciles y más fáciles. Entonces, salgo de la producción porque una de dos, no me gustaba tanto, o sea, me apasionaba ser capaz de producir X cantidad de productos por hora y miles de pesos por hora, pero al final los que salían temprano en sus buenos carros y bien peinados eran los administrativos y los que no tenían nada que ver con la producción. Entonces me fui migrando a esta parte de gestión de proyectos y me empecé a dar cuenta que efectivamente era muy burocrático y que cuando a alguien se le ocurría una idea, pues al momento de que se le ocurría toda la burocracia de la aceptación más la implementación y para ejecutar, esa idea a lo mejor ya era caduca. Entonces, afortunadamente, por mi curiosidad, di con un post de un tal Banana, que precisamente es Iván, y pues me decidí sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me apoyara, a lanzarme a estudiar pues Scrum, ¿no? Con Iván. Y entonces me empecé a enamorar de toda esta parte ágil y por eso lo pongo así. O sea, las metodologías que yo aprendí en la escuela, que llevé a cabo en varias empresas y de renombre internacional como Procter Gamble, Grupo Bimbo, o sea, son empresas chonchas que están en todo el mundo, pero no me dejaban satisfecho. Entonces, por eso creo que pasé a la real evolución para entender la entrega de valor. Coincido totalmente con lo que nos dices tú, Bri, porque precisamente cuando no le ves el para qué, es bien complejo. Entonces, eso es algo de lo que yo me llevo. Y me quedo con esto que también es algo que tú mencionaste mucho, mucho como una mentalidad. La verdadera agilidad se trata de cómo piensas,
no de lo que haces. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero a lo mejor si tu pensamiento no está enfocado a algo ágil, pues tal vez los resultados no vayan a ir con una entrega de valor superior. Esa es una frase de Jeff Sutherland y me gusta mucho porque efectivamente va moldeando. Entonces, yo como ingeniero industrial no tenía cabida en un inicio en ambientes de tecnologías de la información. Porque ¿qué pasa cuando buscas un post de un PMO o de un Scrum Master? Aunque yo ya estaba certificado y que voy en contra de las certificaciones, que por la misma certificación crees que ya eres Scrum Master o no lo eres, o sea, falta un montón de camino. No había una cabida para mí, pero yo estaba en industria, estaba en manufactura, estaba asesorando algunas compañías y decía, ¿cómo le voy a hacer para pasar del cajón donde me tienen como ingeniero industrial a un cajón ágil donde yo pueda realmente desenvolver lo que yo quiero, que es esta agilidad, que es estos pensamientos de entrega de valor, la adaptabilidad, etcétera? Entonces, empecé a hacer las cosas ágiles, en donde no me lo pedían, pero sí me lo agradecían. Y a veces no se daban ni cuenta, pero era una situación bien padre porque al final me decían, ¿pero cómo lo hiciste? Le dije, es que entendí tu MVP. Y ya me dije, ¿qué es un MVP? Y yo les hablaba así, no por ser pretencioso, sino porque la culturización creo que se lleva desde ese punto. Entonces yo les empezaba a hablar con términos que pudieran resonar y que hasta fueran un tanto chuscos para ellos, porque el MVP, pues normalmente lo conocemos gracias al básquetbol o al fútbol ahora. Entonces el MVP, el Most Valuable Player, le dije, no, es que esto es el Minimum Viable Product, o sea, me estoy enfocando en lo mínimo necesario para darte el resultado que me estás pidiendo. Si bien yo no voy a, mi título no era contarles un cuento, les voy a contar una historia, un poquito de terror y satisfacción. Entonces, el ejemplo más satisfactorio que yo tengo de esto es en una industria súper difícil, por esto un aguacatote ahí, que es el inicio de una fase de agilidad en la industria del aguacate. Yo llego a esta industria después de haber jurado que no iba a volver, porque estuve 5 años y medio de mi vida envuelto en esta industria, pero estando en una financiera, trabajando para una financiera en Estados Unidos, me hablan y me dicen, oye, queremos abrir una nueva planta en 1 año y medio, y tú eres el indicado, o al menos eso les dijeron, porque ya lo había hecho, ¿no? La realidad es que la planta procesadora de aguacate proyectada 3 años con proveedores contratados y maquinaria en camino, y lo anterior sin conocer la viabilidad de la funcionalidad, ya llevaba 1 año y medio de los 3 originales. Entonces, lógico, como todos nos imaginamos, como que al principio nadie le pone atención a eso, cuando va pasando el tiempo empieza a haber estrés y empieza a haber la necesidad de dar resultados, y entonces pues ahora sí que hay que traer al que sí pueda, ¿no? Su necesidad pues era tener una operación funcional y una exportación a 1.5 años por sus propios compromisos que tenían ya con clientes. Los requerimientos pues era completar una construcción, adecuaciones para inocuidad, que es la seguridad alimentaria, puesta en marcha, contratar la plantilla laboral, manuales de operación, certificaciones necesarias, capacitaciones, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo lo veo como un software, haz de cuenta que todos esos módulos se ocupaban y no tenía ni siquiera el login. O sea, no sabían ni siquiera si tenían ganas de hacer una aplicación web o una app móvil. O sea, así de sencillo. Y el enfoque, pues yo lo utilicé como un enfoque ágil. ¿Qué identifiqué como retos? Pues una, no existía una identificación de necesidades, entonces era muy complicado para mí. Si tú no sabes qué necesitas, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo parto de quererte ayudar si tú no quieres la ayuda porque ni siquiera sabes que necesitas ayuda? La industria es súper tradicional porque todo lo hacen como lo hizo el compadre, como lo hicieron en otra planta, entonces era complicado. Su organización es súper autoritaria y jerárquica, o sea, a mí solamente me puede mandar mi jefe directo y al jefe directo al jefe directo y así sucesivamente. La comunicación era poco efectiva, había un montón de burocracia y parece que estoy también diciendo lo de la educación en México, Bri, entonces algo así se parecen. Había mucha resistencia al cambio, los proveedores poco eran confiables, y las piernas del pavo, que eso es una historia que al final les cuento si es que tenemos tiempo para no consumirme mi participación. Está muy chusca. Y el entusiasmo, eso es algo padre y lo pongo como un reto porque había mucho entusiasmo, o sea, había muchas ganas de emprender esto, pero a veces el entusiasmo mal encausado termina siendo un gran estorbo y un gran impedimento, al igual que las ganas de apoyar y hacer. Yo nunca me encontré con un no queremos, simplemente no queremos como tú lo quieres, pero ellos lo traducían como, pues, tengo ganas de hacerlo, pero no quiero hacerlo como tú, pero déjame ayudarte. Le dije, es que no me puedes ayudar así.
y no nos puedes ayudar así. Entonces, fue importante. ¿Qué hicimos? En ese momento, opté por Kanban, no Scrumban, que muchas veces tenemos Scrumban, término también de Iván, donde implementamos tableros Kanban. ¿Por qué? Porque es muy fácil de hacer. O sea, el clásico to do, done, to do, doing, done es muy fácil. Y lo puedes llevar a cabo con muchas herramientas gratuitas o con Post-it, etcétera. Entonces, dimos una capacitación integral de Kanban y todos esos grandes pendientes que yo traduje en módulos en mi mente para la construcción de mis tableros ágiles, pues los hice con Kanban, ¿no? Quedamos que la temporalidad del sprint iba a ser por 2 semanas. Tenemos las dailies stand-up y también diarias, con el objetivo de ver cómo íbamos, porque el tiempo era muy corto. Entregas al final de cada sprint, que efectivamente, Abril, los primeros sprints eran un caos. O sea, el primer sprint fue para descubrirnos que no habíamos entendido nada de qué era un sprint y por qué se tenía que hacer en sprint y a poco tenía que mover yo las tarjetitas en el Trello de un lado a otro, ¿no? O sea, así, así eran los primeros sprints. Y los chequeos de los health checks o los chequeos de salud del tablero, que eran quincenales también, independientemente si coincidían o no coincidían con el cierre de sprint, porque era complicado de repente por las juntas burocráticas de alto nivel. Lo más importante para mí, y creo que tú también lo tomaste y supongo que Bigman también nos lo hará saber, es el proceso de culturización. O sea, los resultados son tu mejor aliado, porque es como, ya ves cómo sí se puede, o sea, se logró, entonces tienes como esas muletas que ahora te pueden acompañar. Enfocarse en el para qué y no en el qué. Entonces, yo quiero que se haga esto, pero si no te explico para qué lo necesitamos, va a ser complicado porque entonces no vas a poder poner tu 100% ahí porque pues, es elaborar algo o ejecutar algo que no sé para qué es, pero me pidiste ejecutar, lo voy a ejecutar. Si entiendo para qué es, le voy a poder imprimir ese 1% más y con ese 1% es más que suficiente. La adopción total en la empresa, o sea, no podemos tener una empresa en ese momento que solamente los de contabilidad o solamente los de producción o solamente los de mantenimiento, o sea, todos tenemos que trabajar así, porque cuando lo empezaron a entender, que fue por ahí del tercer mes, ya todos empezaban a hablar, ¿no? Y nos íbamos a llevar papelitos a los tableros de las otras áreas para decirles, hey, me tienes que ayudar con esto, y quitaba los papelitos y yo cuando ya terminaba los movía, era muy satisfactorio, hasta teníamos de esos que se avientan como en los pasteles ahora para que salga confeti. Asana ya lo tiene integrado, pero acá era muy manual. Eh, Facilitar la facilitación. Y me voy a tener un poquito en esto porque es algo que me apasionó. Cuando yo empecé a entender agilismo, entendí que un Scrum Master, un Project Manager, no te vuelves, y el que está en agilismo, que se precie de serlo realmente, el título es lo de menos. O sea, tienes que entender que te conviertes en un facilitador. A veces es mucho más difícil porque vuelvo a la parte donde si tú no sabes qué necesitas, ¿cómo quieres que te ayuden en eso que no sabes que necesitas? Pero ¿cómo se lo facilitas a uno al que no lo quiere? Entonces era volverte psicólogo, papá, hermano, paño de lágrimas, o sea, lo que fuese necesario, inclusive en ese momento, en esa empresa, los líderes tendían a irse mucho a fumar. Pues yo no fumo, pero vamos a fumar. O sea, no porque me encante ese olor, pero bueno, pues ahí es donde se tenía este chismecito sano que de repente sí existe y es donde podías cerrar negocio, pues bueno, pero tienes que facilitar esa facilitación y entenderlo, y al grado de que esa empresa cambió sus roles por organigrama y dejaron de denominarse líderes, gerentes, jefes por facilitadores. Entonces ya era el facilitador de mantenimiento. Entonces el facilitador era el puesto más importante de mantenimiento. Entonces él se encargaba de que todo el mantenimiento estuviera correctamente. Y por último, el enfoque en la entrega de valor. O sea, que la gente entendiera que lo que estábamos haciendo contribuía en un pedacito al bien mayor. No era solamente tu partecita, sino que entendiéramos que esto iba a generar como todo lo necesario para que pudiéramos arrancar en las condiciones que se dieron. Resultados, recuerdan que los resultados son tus amigos y tus aliados, y por eso me gusta una frase que yo pongo mucho: se te juzga por tus resultados, no por lo que dices que hiciste o vas a hacer. Si nos juzgaran a todos por eso, créanme que el mundo sería mejor. Tendríamos como una mucho mejor convivencia, porque en el resultado no hay interpretación.
O sea, la subjetividad queda de lado. Y, por ejemplo, en esa empresa logramos el arranque exitoso no en un año y medio, como se tenía previsto, en un año con punto 25, o sea, prácticamente nos tardamos un año, 2 meses y medio. Se logró ahorrar y se capitalizó gracias a ese sprint de tiempo que nos ahorramos y pudimos salir el go-to-market antes, se pudo captar como mejores fusiones y fechas, para que se den una idea, Super Bowl. O sea, logramos salir antes del Super Bowl. Super Bowl es el evento donde se vende mucho más aguacate que nunca en el año. Entonces se capitalizaron 34 millones de pesos. El modelo de auditoría interna implementado fue funcional para el grupo porque también la auditoría sufrió el agilismo. Entonces era bien importante porque las auditorías son reactivas. Ah, ya viene la auditoría y ya todo el mundo empieza a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Una semana antes o en la noche anterior. Y ahí ya no. O sea, aquí las auditorías eran por sprint. Entonces, cuando venía la auditoría, ya estábamos listos. Se tuvo, por lo tanto, una auditoría externa que era necesaria para abrir por precisamente regulación, con 0 no conformidades, y fue la primera empresa con esa casa consultora en lograrlo en toda su historia. A la par, se hizo una nueva cultura laboral. Como ahora ya sabíamos cómo trabajamos por objetivos e incrementos de valor, pues el esquema de bonos y recompensas se implementó así, rapidísimo, porque era muy fácil. O sea, como bien decía Bri, o sea, si tengo un 2% de cumplimiento o de mis sprints, pues que algo está pasando. Si tengo el 100% a la mitad del sprint, algo está pasando. Entonces, ahí era muy fácil calibrarlo, ¿va? Se implementó este modelo a otras unidades de negocio de esa empresa. Se incrementaron las utilidades de la marca Post-it, de los papelitos Post-it, porque usábamos Post-it. O sea, tengo algunas fotitos por ahí interesantes y todas las paredes estaban tapizadas con Post-it, porque todas las paredes se volvieron tableros Kanban, activos y vivos, ¿vale? Satisfacción personal de que aun cuando ya dejamos de colaborar con esa empresa consultándola, se dieron 4 años continuos de resultados perfectos en auditoría de tercera parte. O sea que lo que se enseñó bien, la cultura está ahí y se implementó. ¿Dónde más lo he aplicado? En el ámbito financiero, por ejemplo, en una de las empresas me solicitaron crear y poner en marcha el departamento de riesgo y fraude. El timeline que me dieron, porque esa es de la vieja guardia con un PMI heredado, pues era de un año. Y le dije, es que no me voy a tardar un año. O sea, tal vez la madurez la alcancemos en un año, pero ¿qué te parece si te lo implemento en un mes y medio? Y de ahí dependía un bono que me iban a dar. Entonces yo estaba muy interesado en que eso se implementara muy rápido, ¿no? Y sobre todo los empleos que se iban a generar, entre muchas otras ventajas. Y por regulación se necesitaba. ¿Cómo se hizo? En la industria financiera no todas las certificaciones son necesarias, algunas son deseables y no todos los controles, aunque vengan en la ley, te los van a exigir al mismo tiempo. Entonces, con el grupo de chicos de riesgo y fraude, nos dedicamos a leer la ley, identificar cuáles sí o sí tenían que estar, nos enfocamos en eso sí o sí y empezamos el departamento con eso y luego teníamos como si fueran releases la nueva adición de nuevas features o épicas a mi catálogo de gestión de riesgo y de fraude. Entonces fue una implementación de un año, efectivamente de madurez completa, pero empezamos a operar al mes y medio. Entonces son cosas como muy extrañas. Cuando se les expliqué al upper management, sí me decían, oye, Jacob, es que, o sea, si me lo hubieras explicado, no te lo hubiera autorizado. Qué bueno que no me lo explicaste. Y le dije, pues qué bueno que no te lo quise explicar, porque si yo te hubiera dicho que iba a ser así, a lo mejor hubieran dicho, no, hasta que esté perfecto, lo vas a implementar hasta que esté completo. Y mientras hubiéramos, pues no evitado lo que pudimos evitar en ese periodo de tiempo, ¿va? Igualmente se diseñaron y evolucionaron los controles de calidad porque tenían controles de calidad súper obsoletos, porque en otros call center, en otras financieras así se hacían. Entonces, yo le decía, y sí haces algo con esta información. Entonces nos fuimos con los de alto nivel y le dijimos, a ver, ¿qué información necesitas? Y sobre solamente eso logramos una reducción. Ahí es un poquito arma de doble filo porque les voy a decir, se logró reducir en un 80% el personal que ocupaba el departamento de control de calidad. Se reubicó, no se preocupen, no los corrí. Se reubicaron a otras áreas con mejores condiciones, este, porque nos dio precisamente para eso. Y eso llevó a una automatización posterior con un software de detección muy padre. En el ámbito empresarial lo he utilizado para planeación estratégica,
donde la planeación estratégica, quienes la han llevado a cabo, me imagino que varios de nosotros, pues es como muy de librito, ¿no? Es como primero tus diagnósticos y entonces vas haciendo, pero si en el diagnóstico identificas un montón de cosas y no diseñas una solución estratégica para que el impacto sea lo más relevante desde las preguntas, de cómo lo haces, pues te vas a encontrar con una planeación estratégica interminable y tal vez tan larga que no se necesite y no se quiera. El Kanban institucional para la gestión departamental también es algo muy padre que he tenido la oportunidad de implementar en varias empresas y sobre todo que es divertido cuando ya la gente le empieza a agarrar ese gustito por los post-it y sigo dándole dinero a 3M, entonces debería de cobrarles ya una participación. Hubiera invertido, ¿no? En acciones. En el ámbito manufacturero, precisamente tuve la oportunidad de asesorar a una empresa donde ellos tenían Lean. Lean Manufacturing, significa manufactura esbelta, que significa quitar lo que te estorba para quedarte solamente con lo necesario. Pero aún en Lean Manufacturing, que es la metodología aplicada de ingeniería industrial, se enfoca en la reducción y en la optimización, no se enfoca en la entrega de valor. Entonces, cuando yo le empecé a dar el enfoque a la entrega de valor, logramos optimizar y reducir aún más, porque había pasos que no se ocupaban, porque no aportaban ningún valor. Entonces, cuando logramos identificar eso, fue mucho mejor y mucho más apto. La adopción de clientes y nuevos requerimientos, así como en marketing, una planificación y optimización de recursos. ¿Dónde más lo he aplicado? En mi vida diaria y en mi casa, con mi familia. Somos muy ágiles. Nos enfocamos en el valor que puede darte las cosas y sobre todo, por ejemplo, hace unos años remodelé una parte de mi casa y los albañiles se quedaban, pero los traían con cronograma en mano, pues no, les tenía su sprint, les tenía su tablito Kanban y esta semana toca hacer esto, la siguiente semana toca hacer esto y le ponía el papelito de mi pago, del pago de ellos para mí. O sea, yo me autoasignaba el papelito del pago, entonces el papelito no lo pasaba del doing al done hasta que no estuviera el 80% de su sprint terminado, para que vean que sí se puede. ¿Qué lecciones he aprendido utilizando agilismo fuera de la industria o del sector de IT? Que me debo enfocar siempre en la entrega de valor. Si tú te enfocas en la entrega de valor, lo que hagas va a tener mejor sentido y va a ser mucho más fácil de vender. Que sin compromiso no hay paraíso. Que tú puedes tener las más grandes ganas, las mejores framework, la capacitación más grande, el equipo de trabajo perfecto, pero si como empresa o los equipos no tienen ese compromiso, no pasa nada, ¿eh? Entonces eso va desde la persona que está en la silla más fancy hasta la persona que no tiene silla. Entonces tienes que hacer de esto una cultura laboral importante. Es muy difícil. He fracasado un montón de veces tratando de implementar esto en empresas o con gente que me dice, "Jacob, es que necesito que nos ayudes para esto." Y vas y le das las soluciones y las quieres implementar y a la mitad del camino, no, creo que no está funcionando tu forma de gestionar. O sea, obviamente no les puedes decir, no, lo que no está funcionando es que te falta creértela, te falta que te importen los resultados, que ese es mi tercer bullet, o sea, los resultados importan, porque con resultados te puedo decir que vamos mejorando, pero a veces estamos muy acostumbrados a dar como el shortcut o brincarnos ciertas formas, y eso que ágil te ahorra un montón de esos obstáculos, ¿no? Mantenerlo real, les digo real porque como decía Bri en su ejemplo, si tú tienes juntas dailies Scrum por tenerlas, es un chiste de junta. Si lo haces real, si haces una retrospectiva con confrontación, con una ética elevada, con un compromiso, con que la gente entienda el valor que no entregó o que sí entregó, y lo mantiene real siempre, esos artefactos que podemos utilizar, las ceremonias, etcétera, pues van a dar resultados, ¿no? Y eso va a resultar en que la confianza del trabajo, pues va a ser el trabajar en equipo. Dejando un poquito los egos fuera, porque pues sabemos que en agilismo no necesariamente el que tiene el mejor salario o el puesto más alto es quien ocupa las decisiones. El agilismo se centra en la entrega de valor y en lo que el equipo necesita. Los egos se quedan un poquito fuera y pues en cambio no hay agilidad. Así de simple. Agilidad es cambiar, agilidad es adaptarse y agilidad es evolucionar. Por eso me gusta esta frase de Jim Hicksmith de agilidad es la habilidad para responder y adaptarse al cambio. Las organizaciones ágiles ven el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Si lo viéramos todos así, insisto, seríamos como otra onda.
Mis datos de contacto, de todos modos, ahí los tienen, está grabando, ahí vamos a tener una oportunidad de seguir trabajando y colaborando con las preguntas. Pues lo que necesiten estoy para servir, soy apasionado, no me considero mentor ni gurú ni nada, un poquito un wise guy en ciernes y en aprendizaje, pero aquí para servirles. Un gustazo. Muchas gracias, Jacobo. No, pues no serás un gurú, pero tienes un montón de experiencia y la experiencia y todas esas caídas y levantadas te enseñan un montón y es algo que se comparte y nos trae mucho conocimiento también al foro. Muchísimas gracias, Jacobo. No, Y, gracias a ustedes. y Yo, pues yo y mis canas se los agradecemos. sí se notan todos los proyectos que que no se pudo. Sí, todos los impedimentos aquí están, mira. Sí, ¿verdad? Así pasa. Pero bueno, hay pelo, esa es una gran ventaja. Sí, hay unos que ya, bueno, no has optado por agarrarlo y jalarlo, ¿no? Está bien. Muchas gracias, Al Jacobo. contrario, gracias a ustedes. Muy bien, pues vámonos de lleno con nuestra tercera y última ponencia. Ahora sí, con Big Man. Ahora sí, Ahora sí, ahora para sí. que, para que nos cuente esa fábula del diseñador. Bienvenido, adelante, Big Man. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. A Vane, a Gil, a Iván que por ahí andan. Siempre es un gustazo pues coincidir. Pues voy a hacer la típica pregunta de, ¿están viendo mi pantalla en este momento ahora? Muy bien. Bueno, entonces me lanzo a contarles esta fábula que nada más en la sesión anterior pues fue spoiler. Este es el nombre de lo que quiero compartirles el día de hoy. Mi nombre es Víctor García y como dirían los tucanes de Tijuana, pues todos me conocen con el apodo de Big Man. Entonces, pues soy Big Man para los cuates, ¿no? Usualmente tengo este slide con mi speech típico de, pues, qué hago, qué medallitas o insignias he coleccionado en la vida, pero para efectos de esta fábula, voy a presentarme de una forma sutilmente diferente, ¿no? Yo nací y crecí en el estado de Oaxaca, soy 100% oaxaqueño. Pedidos de mezcal y chocolate se aceptan. Y pues cursé toda mi educación básica hasta la universidad en el estado de Oaxaca y yo soy ingeniero en diseño, que de por sí esa carrera ya encierra una mezcla de cosas muy intensas porque es la perspectiva del diseño gráfico, industrial y arquitectónico, ¿no? En un mismo perfil profesional. Un par de años después estudié lo que creo pues significó un gran cambio en mi vida y en mi giro de carrera también, que fue la maestría en medios interactivos, que tiene como base la interacción humano-computadora y la usabilidad. Entonces, mi formación básica tiene que ver con eso, ¿no? El diseño, pero después una orientación hacia entender cómo la tecnología era utilizada por las personas, ¿no? Eh, Tuve la extraordinaria oportunidad de salir de Oaxaca y llegar a la Ciudad de México eh, a trabajar en un proyecto de tipo académico. Y gracias a ese trabajo pude obtener mi primera insignia, ¿no? La famosa medallita del CSM como Scrum Master, ¿no? Y haber tomado el curso de certificación como Scrum Master tuvo dos acontecimientos o dos sucesos impactantes en mi vida que por ahí les quiero contar o empezar a contar la fábula, ¿no? Y uno de esos sucesos impactantes no tiene que ver con haber conocido a en aquel entonces un joven y muy esbelto señor Iván, pero sí fue un grato gusto haber coincidido con él en el curso de certificación de Scrum Master, para que vean más o menos de qué rodada les estoy hablando. Pues algunos de ustedes lo conocieron ya como el sensei Don Iván, pero yo lo conocí como un humilde
desarrollador incursionando en el mundo de la agilidad, ¿no? Eh, Obviamente una de las cosas que creo me cambió la vida fue el simple hecho de haber tomado el curso de certificación, un curso de, en ese entonces, como 15,000, 16,000 pesos, que, eh, o sea, para alguien como yo, que venía de un estado chiquito y de una universidad muy chiquita, para mí el simplemente hecho de haber tomado el curso ya era algo súper, súper significativo, ¿no? Jamás en la vida me hubiera imaginado a pagar 15,000 pesos por un curso, ¿no? Pero lo que realmente me impactó, y yo creo que a muchos de los que aquí hayan tenido la oportunidad de haberlo conocido, pues es haber recibido el curso de manos de Mike, ¿no? De Mike Bitley, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, y que por azares de la vida, pues impartía muchas certificaciones acá en México, ¿no? Escuchar y ver a Mike y decir, pues yo cuando subí a lo alto de una montaña para firmar el manifiesto ágil y demás, ya saben cómo se apuntaba, cómo se aventaba la puntada de contar la historia Mike, pues sí, sí me impactó y sí me choqueó mucho, ¿no? Ah, pero curiosamente en el curso de certificación que fue por ahí del 2014, pues yo era el único diseñador en la sala, ¿no? Como diría Cristian Martinoli, el único haitiano en el centro del área, pues ese era yo, ¿no? El único diseñador que no entendía algunas cosas de temas relacionados con desarrollo de software como tal, pero sí preguntaba, oye Mike, ¿y cuándo se diseña la funcionalidad, ¿no? ¿Cuándo se diseña el PBI, ¿no? Porque no le gustaba mucho eso de las user stories, además era fiel aferrado al tema del PBI, ¿no? Eh, Oye, ¿y el prototipo se hace antes o después del planning meeting, ¿no? Y Mike, con ese gesto tan noble que tenía y con esa parsimonia que lo caracterizaba, pues me decía, a ver, muchachito, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas? No, pues Víctor, señor Víctor, ¿no? Mira, Víctor, ¿no? Las actividades de diseño no forman parte del marco de definición de Scrum. Ah, ok, ok, sí entiendo, señor, sí entiendo, gracias, ¿no? Y cada vez que le preguntaba durante las sesiones, pues me respondía exactamente lo mismo, ¿no? Y yo no lo alcanzaba a comprender porque mi perspectiva de diseñador, el software se diseña, ¿no? Se desarrolla, pero el diseño forma parte esencial de eso, ¿no? Y fue algo que de verdad me causó una obsesión, ¿no? Ah, no encontrar respuesta a mi pregunta, ¿no? Y eso me llevó a realmente empezarme a obsesionar con el hecho de entender la agilidad desde la perspectiva del diseño, ¿no? Y la mejor forma que tuve para empezar a aprender y a compartir lo poquito que iba aprendiendo fue el entorno de comunidad, ¿no? Yo agradezco infinitamente en la vida que mi primer espacio o entorno para practicar y conocer la agilidad haya sido en el noble entorno de la comunidad, ¿no? En Ágiles México, igual comenzando nuestros pininos de eventos y de open spaces por allá del 2014, 2015, ¿no? Todavía me acuerdo cuando pasamos un Open Space un 14 de febrero, un sábado 14 de febrero, en el ITAM, 20 changos agilistas, encerrados amorosamente un 14 de febrero, ¿no? ¿Quién en su sano juicio hace eso, no? Pues ahí estábamos nosotros como no sé si pioneros, pero sí primeros entusiastas de eventos de comunidad de agilidad, ¿no? Y otra vez era el único diseñador que proponía un tema en el marketplace relacionado con el diseño centrado en las personas, ¿no? Por ahí medio que se alcanza a ver, creo yo, pues mi post-it pegado de un tema hablando de diseño, ¿no? Y alguien en la retro compartiendo qué interesante la visión del usuario que regularmente los desarrolladores odiamos, ¿no? Conservo mucho esta foto de manera emblemática porque pues, ahí está mis primeros intentos por compartir esta visión del diseño dentro de un entorno de desarrollo, ¿no? Y empezar a conocer a personas como Gerardo Quirós, por ejemplo, o después a Luis Mulato, a Alan Cement, ¿no? Que para mí, cuando leí la traducción del libro de Hacia un Scrum Popular, pero haber conocido a Alan Cement, pues para mí era como
wow, ¿no? Una celebridad, un gurú o algo por el estilo, ¿no? Y obviamente yo tenía que llevar la perspectiva de agilidad a la comunidad de diseño de experiencia de usuario, ¿no? Y ahí fue donde UX Nights como fenómeno de comunidad, pues surgió igual 2014 más o menos, y era el único agilista dentro de la comunidad de diseñadores, ¿no? Como que era el bicho raro en ambos mundos, pero hablando de ese entorno, ¿no? Entonces, esta fue mi primera intervención en UX Nights como ponente, hablando de agilidad en un entorno pues, de diseñadores, ¿no? Y si no la han visto, un, dos, tres por mí, por la Vane, que estaba en esa época ahí sentadita, poniendo atención, y yo, pues, viéndola y reconociéndola como la celebrity ¿cómo se llamaba este evento? De Software Guru, ¿no? Hablando de agilidad, pero con metáforas del señor Spock, ¿no? Entonces, ver a Vane ahí sentada para mí era muy significativo. Nunca te lo he dicho, Vane, pero pues, o sea, yo te admiro y te respeto desde hace mucho tiempo y ese sentido, pues, como de compartir, creo que ahí está en nosotros, ¿no? Y pues el bendito tema de cómo integrar el diseño en la experiencia el diseño de experiencia de usuario en la agilidad o la agilidad en UX, pues ha sido mi obsesión durante todos estos años. Muestra de eso es que el año pasado me titulé de mi segunda maestría, estudié una maestría en transformación digital y no podía presentar otra tesis que no fuera un modelo para mejorar la colaboración entre diseño y desarrollo, ¿no? Ah, pero después de casi 10 11 años, ¿no? De buscarle esa respuesta. ¿Por qué Mike me decía que las actividades de diseño no forman parte del marco de Scrum? Pues hasta una tesis tuve que hacer para llegar a tratar de entenderlo, porque de verdad, para mí, mucho tiempo significó como algo que me daba vueltas en la cabeza y cuando perdimos a Mike hace algunos años, pues no sé, para mí es una figura que realmente es muy representativa, ¿no? De lo que significa la agilidad para mí, ¿no? Eh, y dentro de todos estos años, creo que de las mejores respuestas o sentidos de interpretación que le he dado a lo que Mike me cacheteaba ahí en el curso, es esto que nos dice pues, la misma guía de Scrum, ¿no? Scrum es simple, Scrum es intencionalmente incompleto, ¿no? Pueden emplearse un montón de cosas alrededor o dentro, pero es tan mágico que envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Y creo que por ahí, ¿no? Y para mí este sentido de Scrum como framework, como marco, como andamiaje, no me acuerdo qué persona escuché que usó la expresión andamiaje y para mí, como diseñador arquitectónico, pues tiene mucho sentido cuando piensas que una estructura arquitectónica pues, se basa en pilares, en cadenas, en columnas. Y eso es para mí la agilidad en el sentido de Scrum como marco, ¿no? Y dentro de esos pilares, pues podemos entender un montón de cosas que rodean y que cobran sentido, le dan rigidez a los valores, a los principios, ¿no? Pero curiosamente, entender cómo el proceso de diseño centrado en el usuario, ¿no? Entender las necesidades del usuario, diseñar una solución para ellos, desarrollarla y evaluar si esa solución corresponde o no a las necesidades de esas personas. No entendía cómo las actividades que van inherentes a ese proceso cabían dentro de ese marco delimitador, ¿no? Eh, Curiosamente, incluso la misma definición, la esencia de definición de el diseño centrado en las personas, radica en que no es un proceso, ¿no? No es un método, es una filosofía, una manera de pensar, ¿no? Y eso lo expresa pues, ni más ni menos que el mismo Donald Norman, que para quien no lo ubique, pues es el papá del diseño centrado en el usuario, es el papá moral de UX como campo profesional y era un psicólogo de profesión, ¿no? Pero compartía mucho en entornos académicos de ingeniería, de informática, ¿no? Y pues igual que yo, pues era el único psicólogo en un espacio de desarrolladores, por allá de los años 80, hablando del enfoque centrado en las personas,
con desarrolladores que obviamente no tenían ningún interés y se le dormían en sus narices porque pues no les causaba ninguna expectativa, ¿no? Pero a pesar de tener esa perspectiva tan clara, el creador del proceso centrado en las personas, creo que a lo largo de los años, la manera en que lo hemos ido expresando desde la práctica profesional o incluso desde la academia es como una cosa innecesariamente compleja, ¿no? Cómo se articula el diseño y la agilidad es algo que nos hemos obsesionado por complejizar, ¿no? Porque amamos los diagramas, amamos mapear cosas de manera secuencial y lineal, ¿no? Entonces, entender la integración de diferentes enfoques o approaches, ¿no? Como design thinking, como lean startup, dentro del entorno ágil, pues tiende fácilmente a confundirse con círculos, ¿no? Uno detrás de otro, uno en caminito de otro, y obsesionándonos por los procesos o por los mecanismos a través de prácticas y de herramientas que deben de hacerse así para que funcione, ¿no? En vez de esta idea del andamiaje y de la filosofía de pensar centrado en las personas, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a cómo se articulan las actividades de diseño en Scrum, pues en la industria y en mi propia también experiencia y búsqueda, pues caemos fácilmente en esta tentación, ¿no? En verlo como algo rígido, algo secuencial y algo lineal, ¿no? Entonces, la trampa que hacemos es que ponemos esos círculos de manera secuencial, de tal forma que parece, huele, apesta a un entorno en cascada, ¿no? Pero eso es la pauta o eso es lo que he visto en la industria en los últimos 10, 15 años, ¿no? Equipos de desarrollo aprendiendo de marcos de trabajo ágiles, gente de negocio aprendiendo sobre Lean Startup y demás, y diseñadores aprendiendo sobre Design Thinking y conduciendo su propia práctica de manera secuencial y lineal en un entorno ágil, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, creo que hay un punto en el cual se ve la luz al final del túnel, ¿no? Pero tienes que vivirlo, tienes que llegar hasta ahí a través, digamos, de ese proceso, ¿no? Y es entender que más allá del entorno, ¿no? Del marco, de las prácticas y procesos, es lo que pretende ser, ¿no? Es la cultura, es la mentalidad que hay detrás de la agilidad, del enfoque centrado en las personas, lo que realmente le da sentido a esa tan anhelada situación, ¿no? Entonces, no había conocido a Bri, lo juro, ni había visto su presentación hasta antes de esta noche, pero pues sí, comparto perfectamente con ella y también con Jacobo, pues la premisa básica, ¿no? La agilidad es un mindset y creo que es de las cosas que agilistas de corazón pues conocemos o tenemos la fortuna de conocer de manera temprana, ¿no? Más allá de un entorno laboral o profesional. Creo que si entras por el lado noble de la agilidad, conoces esto de viva voz y a través de la experiencia, ¿no? Pero incluso yo siendo diseñador, realmente me he cuestionado mucho si el diseño se puede entender como una mentalidad, ¿no? Porque la agilidad tiene pues sus cuatro valores y sus de esos principios y están perfectamente arraigados, pero el diseño, ¿no? Teniendo tantas aristas, ¿no? A nivel de espacio, creación de espacios, de imágenes, de objetos, créanme que es difícil entender el diseño como una mentalidad como tal, ¿no? Pero eh, ese es el punto que uno de los máximos referentes en UX que tenemos en la industria, que es Nielsen, Jacob Nielsen, ese es el punto en el que radica el conflicto o el aparente conflicto que hay en los profesionales de ambas disciplinas que intentan trabajar juntos y no encuentran esa cohesión, ¿no? Es un tema de mindset, es un tema de perspectiva a nivel de mentalidad, ¿no? Y algo que particularmente he adoptado como misión en la vida es parecido también un poco al concepto de educación dual que mencionó Bri. Insisto, no la conocía hasta antes de esta noche, pero algo que he encontrado es que para cambiar la mentalidad
tienes que ir al punto de origen o al punto más cercano de origen en donde se moldea esa mentalidad. Y para mí es el entorno universitario, tal cual, ¿no? Entonces, Vane no me dejará mentir y me conoce bien. No hay momento ni oportunidad que desaproveche para tener presencia en espacios de universidad y llevar la agilidad a esos entornos, ¿no? Y poner, por ejemplo, estudiantes de informática, creo, o de ingeniería de software, a construir prototipos y a mostrarlos a un usuario para obtener retroalimentación temprana, ¿no? Creo que ahí está la forma de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y otro esfuerzo que particularmente he adoptado como propósito de vida, no sé qué demonios, y quizá me ha traído más problemas que otra cosa, es también tratar de llevar a los estudiantes a esos entornos reales donde ocurren las cosas, ¿no? A nivel organización. Y he tenido la fortuna de propiciar encuentros de estudiantes con equipos de trabajo desde el punto de vista de marcos de trabajo ágiles y equipos de diseño que ahí están abordando sus prácticas, sus procesos, pero tratando de encontrar esa mentalidad en común, ¿no? Y probablemente la misión más estoica y más satisfactoria que he tenido para intentar permear esa mentalidad, ¿no? Más allá de los procesos y de las secuencias, es la oportunidad que tuve de formar a más de 5,000 personas en Design Thinking dentro de BBVA hace algunos años y encontré un mecanismo muy sencillo, muy de bajo costo. No hice más rica 3M, pero sí ay, no me acuerdo la marca de del papel contact, pero a ellos seguramente hice muy ricos porque tenía un truco, ¿no? En mi curso de Design Thinking, que era presencial, 8 horas, 4 días, en donde ponía al centro un triángulo y ahí lo tenía, ¿no? Al principio y, pues, la gente nada más lo pisaba y pasaba por encima. Y poco a poco yo iba agregando el proceso centrado en las personas, el marco de Scrum, los actores involucrados, ¿no? Y esta perspectiva, experiencia del cliente, tecnología, negocio, ¿no? El famoso triángulo de la innovación. Y mientras mis jóvenes pupilos pues iban, pues sí, conociendo prácticas y herramientas, sobre el piso iba creando esta sinergia o tratando de visualizar, de tangibilizar cómo las personas con diferentes puntos de vista pueden tener a veces un ancla en una arista en particular y recorrer un proceso, no de manera lineal y secuencial, sino verlo como un sentido iterativo y expresado a través de un conjunto de prácticas, ¿no? No sé si se alcanza a ver muy bien la imagen. Y luego hablando del enfoque centrado en las personas, pero poniendo de ladito los valores del manifiesto ágil, incluso a nivel de principios de Kanban, y todo mezclado como una sola cosa, ¿no? Y las personas pues seguían pegando post-its, ¿no? En la pared y haciendo muchas cosas de estas, y sin darse cuenta durante los 4 días no formábamos un diagrama de círculos lineales, uno pegado de otro, para hablar de cómo se integra Design Thinking con agilidad, sino formaba yo algo parecido a esto, ¿no? Un conjunto muy amplio, muy itinerante, muy cambiante, y por eso las cosas se movían en el piso y a veces les decía, miren, estamos aquí, ¿no? Y me ponía en una lista del triángulo y demás, y no sé si lo logré, espero que sí, de esos 5,000 embajadores del diseño, muchos de ellos tienen buenos recuerdos de esa formación, pero pues mi forma de expresarlo, mi forma de llegar a ese sentido de mentalidad base es pensar que la manera en que vive el diseño en la agilidad o la agilidad en el diseño no es como una secuencia lineal de círculos, sino que es un solo círculo, ¿no? En mi caso, pues un triángulo ahí con hula-hulas y muchos post-its. Y Jürgen Apelo lo expresa muy bien como un sentido de vórtice, ¿no? Una cosa que presenta un entorno muy cambiante, muy dinámico, no lineal y a veces caótico, que le ponemos la etiqueta de innovación, ¿no? De creación de nuevas propuestas de valor que entregamos a personas que lo requieren, ¿no? Entonces, esa ha sido mi manera de celebrar a Mike, que ya no está entre nosotros. Y de verdad, para mí es como les digo, o sea, crucé 10 palabras con él en las pocas ocasiones que lo vi, pero de verdad que es un referente y, y agradezco mucho que me haya respondido, que me haya tratado medio mal en el curso de Scrum Master y decirme una y otra vez,
es que Víctor entiende las actividades de diseño no forman parte del marco de Scrum, porque ahora lo entiendo, ¿no? Porque ahora veo la perspectiva y creo que me dio la mejor respuesta o la respuesta que yo necesitaba para entercarme y emprender toda esta aventura de ser pues un diseñador centrado en el usuario con corazón ágil. Y creo yo, y espero estar a la altura de decir que soy un agilista con mente de diseñador centrado en las personas. Ese soy yo, ese soy Bigman. Y pues muchas gracias por invitarme, mi querido Iván. La vida nos une por caminos misteriosos y aquí estamos, ¿no? Agilistas somos y en el camino andamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Big Man. Yo a Iván lo conocí cuando todavía no se dejaba la barbita, todavía Para que antes de vean, eso. Pero ya hacía sus pininos con los post-its y toda la cosa. Pero sí, y fíjate que también el educar a través de la acción ayuda bastante. Me recordaste mucho a la forma en que explica a C-levels y management. Es Morata, Ángel Díaz Díaz. Maroto con su dance floor. Sí, sí. Sí. Nunca lo he visto en vivo, pero me lo han dicho. Eso de Yo tuve, es de sí, Maroto, te lo copiaste. Nunca he visto a Ángel, porque nunca he tomado la certificación, pero me lo han contado. No es la primera que me lo dice, pero el bueno. CAL. Sí, fue pues, digamos, una de mis certificaciones ya en el camino y me tocó tomarla con él, el CAL. Pero sí, qué bueno, Víctor. Muchísimas gracias por esta presentación, por compartir esta gran historia. Espero que en este transcurso, más que eh, hayas logrado entender esto del diseño, la frase de Mike, y además no hayas generado como otras filosofías y otras preguntas en el camino, ¿no? Que pasa mucho. Bueno, y pues como pueden ver en el chat, Iván ya les compartió el Miro para que vayan viendo la facilitación gráfica que nos hizo ahí Vane y que también pues la guarden para su recuerdo del día de hoy. Muchas gracias, Vane. Ya ahí le estamos compartiendo. Igual los demás guarden el link y la van a poder revisar ahorita más tarde. Listo. Y pues, ¿qué les parece si vamos con las preguntas? Por ahí había unos comentarios que le hacían a Bri ya lo respondió. Igual compartía César cómo lo está aplicando con becarios en la empresa que está trabajando. Ahí ya hasta combinaba. Y aquí, ahora sí que relaciono todo lo que han mencionado, que agilidad es parte de ese mindset, pues la forma de pensar nos ayuda también a crear otras formas de que las personas pues aprendan y se les grabe más esta forma de hacer las cosas, que en este caso César compartía que hasta Vision Board eso lo unía con un Kanban y listo, eso le funcionó a él. Y al final, si se fijan, unen ciertas herramientas. En el caso del Vision Board, más va para el tema personal y de visión de metas, pero funciona porque el punto es el mindset, el punto es cómo hacer que se entienda y saber ese para qué hacemos las cosas y pues con ese para qué claro podemos unir varias herramientas que nos ayuden ya a poner en práctica o poner acciones. Listo. ¿Qué otra? Ah, por acá hay una pregunta. Bueno, Bigman nos pide que compartas tu, tu, este, tu maestría. Ya la puso ahí Big Man, Ahí, por ahí ahí está. ¿La ya la pusiste? Ya. compartí.
Hay beca, muchachos, hay oportunidad de beca y es 100% online. Los 2 años o no me acuerdo cuántos meses son, pero eh, horribles, pero se disfruta mucho. Y son una beca de como 14,000 pesos mensuales. Entonces, las horas de desvelada se gratifican cuando así te manda tu beca. Muy buen programa, la verdad que está bastante bueno. Está bien, está bien. Muchas Gracias. gracias. Ya lo guardé. Por aquí yo tengo una pregunta para Bri. Em, ¿Alguna lección aprendida que hayas dicho, esta es la estrellita de haber iniciado con agilidad desde, más bien, haber usado agilidad desde inicios de la vida profesional de estos universitarios? Pues, a ver, ahí va a venir acompañada con un poquito con la anécdota de los muchachos que se tuvieron que retirar del programa, ¿no? Mm, Parte del motivo por el cual estos muchachos ya, o sea, no eran ya compatibles con la cultura de lo que se estaba haciendo es que tenían un ego muy elevado. Entonces, ya el conflicto, o sea, escalaba de una forma así de que si yo no le decía lo que quería, se iban al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta llegar al CEO, ¿no? Y era como que, oye, ya te dijimos que no, toda la cadena, ¿no? Entonces, al ver, como que los demás, al ver cómo se trataron esas cosas, ver, o sea, cuáles eran las consecuencias de realmente esa necedad. Y no lo digo porque, es que si no le hago caso a mi jefe, me va a despedir. No, sino, o sea, verlo en acción porque ellos también vivieron como decisiones que se tomaron por ego afectaron mucho al avance del proyecto. Mm, y te estoy hablando de, o sea, ellos empezaron, o sea, les dimos como que toda su charla, su capacitación, sus pláticas, hicieron el levantamiento de requisitos, o todo el proceso, ¿no? Pues, un proyecto. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión súper, súper crucial, básicamente la tomaron los egos. Entonces, al momento de tomar la decisión, estos egos retrasó el proyecto 3 meses. Y tú, como, o sea, pues esperas que un alumno o un becario, pues, o sea, se retrase, no esperas que sea perfecto, pero 3 meses, pues ya es como, oye, ¿qué ondas, no? Porque aparte no solamente eran esos 3 meses de retraso, sino que ellos estaban retomando un proyecto que hicieron los chicos del año pasado, o sea, de su generación anterior, y hicieron retrasos en el proyecto de los otros, o sea, de lo que habían dejado, ¿no? Lo rompieron básicamente, ¿no? O sea, rompieron el proyecto anterior Mm. y al momento de que o sea, hubo estas reflexiones de, ok, o sea, qué loco, ¿no? O sea, cuando se fueron estos muchachos, ya, o sea, se acercaron otros y decir, oye, pues ya entiendo un poco más, ¿no? O sea, pues sí, o sea, yo también venía con esa mentalidad de que es que yo soy el mejor ingeniero del mundo, yo lo voy a solucionar todo, y como que tienen este mindset de, es que yo quiero ser Elon Musk, y como que quiero ser Steve Jobs y como que creen que esas personas trabajan solas y ellas son, o sea, como que no tienen un equipo detrás o así, ¿no? Pero como que se dejan apantallar porque, es que son la personalidad. Y como que en ese momento se les cayó, o sea, eso de que, oye, pues sí es cierto, o sea, no se trata de mí, se trata de lo que estoy haciendo, para quién es, cómo afecta tanto mi trabajo como el de los demás, y no solo en la cuestión técnica, ¿no? O sea, yo les decía a ellos, si lo único que puedes ofrecer es lo técnico, entonces sí te va a reemplazar ChatGPT. O sea, y es como que, ay, no, Dios. Entonces ya al final, cuando se acabó pues su año, pues sí se me acercaron algunos a decir, o sea, muchas gracias porque gracias a la experiencia que tuve aquí, no solamente la técnica, o sea, porque la técnica también estuvo, pues está bien, pude conseguir un trabajo en tal parte, en cual parte. Hay algunos muchachitos que están trabajando incluso para algunas
instituciones ya gubernamentales y pues para mí son mis bebés, no son mis pollitos. Y es como que, o sea, qué padre que ellos sienten que no solamente fue, es que aquí aprendí, no sé, aquí aprendí React, no, o sea, fue más como que gracias a lo que me enseñaste pude entender que no solamente se trata de mí, sino que pude desarrollar habilidades blandas que pues no tenía, ni siquiera me pasaban por la cabeza, porque pues en la escuela era yo, entregar la tarea y pues ya, o sea, en realidad nunca, ni siquiera cuando trabajaban en equipo, tocaban, o sea, o sea, no sabían realmente lo que era trabajar en equipo. Ellos pensaban que, pues es que ya sé trabajar en equipo porque pues me junté con el resto de los changos de mi salón y pues fuimos 6 changos haciendo no lo mismo, pero no, o sea, ya después entendieron lo que realmente era trabajar en equipo, cómo una persona con un ego así podía retrasar las cosas tanto, y más cuando no aceptaba sus errores. O sea, ese fue el asunto, o sea, con estos muchachos, de que hubo varias capas de tratar de enseñarles, de hacerles ver sus errores, de retros, de cosas, y pues no, o sea, no se logró. Entonces, es para Sí. mí eso, pues. Muchas gracias, Brin. Sí, ahora sí que los que eh, te hacen, y es importante como identificar a esas personas porque luego pueden jalar a otras, ¿no? Y pueden, digamos, contagiar y literalmente ese retraso de 3 meses se hubiera hecho de más tiempo o más gente sin tener su proyecto terminado, ¿no? Y de hecho sí lo estaban haciendo, o sea, sí lo estaban contaminando, sí los pusieron incluso en nuestra contra, o sea, llegó un momento en el que pasó de ser, o sea, yo sentía que estaba, o sea, yo sé que son Era el jóvenes, ¿no? proyecto, ¿no? Sí, yo sé que son jóvenes, pero dices tú, oye, ya te estaban irrespetando de otras maneras, ¿no? O sea, casi como soy un niño y mira cómo me llevo mi juguete, no sé si me explico. Y Ya, en cuanto se fueron estos muchachos, las cosas cambiaron completamente. Incluso de los que se acercaron a platicarme lo que aprendieron, fueron unos de los que habían como que estado contaminados y pues contaminaron un poquito. muy bien. Muchas gracias, Bri. Y, Eh, Jacobo, por ahí mencionabas el tema de facilitar la facilitación. Eh, Y lo del ¿Cómo pavo, no se acuerdan, lograste? no se olviden de lo del pavo, por favor. Ah, la del pavo. También. Claro, Sí, ahorita, perdón. ahorita Sigue, vemos eso. sí. ¿Cómo lograste tal cual plantarte en ese rol de ser el facilitador, siendo que tal vez en el entorno, pues, te daban ganas de decirles qué hacer a cada rato, ¿no? Es, es eso, es empezar por ti. Entender que, pues uno, cuando empiezas a enrolarte en esta parte del agilismo, con entornos más nuevos o que no lo entienden, pues yo me remitía a cómo me lo enseñaron, o sea, un poquito yo lo aprendí. Y una de las ventajas que yo comenté es que yo quise aprenderlo. Entonces yo sí quise pagar. O sea, efectivamente, Big Man, ese curso era bastante costoso para ese entonces. Y era un curso que normalmente pues a muchos se los pagó la empresa, otros lo ocupaban para los PDUs del PMI. Yo no, yo lo quería tomar porque quería cambiar precisamente el chip. Eh, y entendí que la forma más fácil de facilitar es pues tú entendiendo que la gente va a cambiar a su ritmo, pero también tienes que enseñarle las cosas para que le interese cambiar. Y entonces yo no peleaba. Sé que ahorita Abril nos contaba su historia difícil con estos chicos. Y también Bigman a la par está escribiendo en el chat de que lo más importante es hacer comunidad. Entonces, cuando empieza a cambiar el entorno por comunidad, los resistentes se van añadiendo solitos o llega un punto donde pues, no van a poder estar en ese ambiente porque donde el agilismo te da colaboración, buena hondez, relajación, te da un objetivo, te traza un vector, es complicado que tú quieras seguir resistente con todos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues no desesperarme. Hay una frase que le decía a uno de mis equipos de trabajo, hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes
hay que ser armoniosos. Porque esa es la clave. Y yo no era nada tolerante ni era nada paciente, pero lo aprendí a hacer entonces y me anclé de los resultados. Entonces, quien veía que sí estaba interesado en cambiar o en implementarlo, pues obviamente cacareaba más el huevo, como se dice por ahí. Y quienes no, pues de todos modos lo cacareamos para que vieran que el cambio sí podía dar un resultado. Y eventualmente, cuando la cultura de la empresa se empieza a migrar a esa situación de reconocimiento y de aplaudirnos y de decir, oye, qué padre que se logró esto y los avances, los demás era, ok, pues ya, ¿cómo le hago? Entonces, pero también hacerte de una red de facilitadores porque no lo sabemos todo y no podemos facilitar todo. Entonces, también tienes facultades. O sea, yo cuando de repente llegué a esa empresa, aunque tenía un puesto de dirección, pues no era el director general. Y el director general aún así le reportaba a los dueños y los dueños a los accionistas, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nadie es todo, pero mientras más sumemos a que el resultado se vaya dando, se genera este como ambiente de, ok, vamos a colaborar. O ya pues me destrabo y me sumo. Aún a lo mejor por pertenecer, o sea, a lo mejor no estoy convencido de hacerlo, pero tampoco es el FOMO, ¿no? De ahora de los chavos. No me quiero quedar fuera. No quiero estar fuera de lo que todo el mundo está viviendo. Y ya cuando empieza a tener un incentivo económico, pues es como redondo toda la intervención. Pero el facilitar es eso, o sea, es entender que a veces el problema y el bloque eres tú. Eso es lo primero y lo más difícil. O sea, reconocer que a lo mejor el blocker soy yo. Después, si no soy yo, entonces identificar a lo que yo le llamo agentes de cambio. Y normalmente no son los que tienen los puestos más grandes, ¿eh? Son estas personitas que están todo el tiempo en el chismecito, en los pasillitos, conspirando mientras fuman. O sea, todas esas personas que híjole, a veces mucha diplomacia, política y paciencia. Y a veces si tienen la oportunidad, pues sí, como la reina de la película de Alicia, ¿no? Que le corten la cabeza y que se vayan porque si no, van a hacer mucho daño. Pero es eso, o sea, es identificar como el camino del valor. Y si yo no estoy aportando valor, pues me hago a un lado. Y si la persona no quiere cambiar, pues anda a un lado. Y si depende del cambio de esa persona, ayúdale a cambiar mediante el entorno. Es como yo les sugeriría que lo hicieran. Es complicado, sean pacientes, armoniosos y tolerantes. Sí, y ahí es, como hace rato dijiste, se reacomodaron quién sabe cuántas personas, ¿no? Poco a poco, Sí, cada quien encuentra su lugar, ¿no? sí, porque a veces pues llenas un lugar y estás haciendo una función sin entender si es donde realmente te gusta estar eh, o estás dando el máximo valor, porque a veces no es una cuestión de incompetencia, a veces puede ser una cuestión de ubicación, simple. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Jacobo. ¿Y la del pavo se los cuento una vez? ¿O me espero otra pregunta? No, Ah, dale, Dale, nos dale, tienes en ascuas. tienes un pitch de 2 minutos, mi hermano. Dale. el pavo rápido. Es una historia que cuento mucho presente en las organizaciones para que aprendan gestión del cambio por cultura heredada. Resulta que está una pareja, está la esposa y están preparando el pavo para la cena, ¿no? de Navidad. Y llega el marido y está viendo que en la preparación la señora, la esposa, le quita las piernas al pavo. Sea, se las arranca y las pone acomodadas en la bandeja y lo mete al horno y ya se queda con esa duda, no lo deja ni dormir, hasta que le pregunta, bueno, ¿por qué le arrancaste las piernas? Y la señora dice, no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces, bueno, pues van con la mamá y le dice, oye señora, fíjese que pasó algo bien curioso, estaba viendo que su hija estaba haciendo esta preparación, vi que le quitó las piernas al pavo, ¿pero por qué? Y la señora dice, es que así se prepara, ¿pero por qué se prepara así? No sé, así me enseñó mi mamá. Entonces van con la abuela, que todavía vivía afortunadamente, porque si no se hubieran quedado con la cochina toda su vida, y le preguntan, oiga señora, fíjese que su nieta y su hija hacen esto, y pues me interesa ver por qué, o sea, tiene que ver algo, es la receta secreta, le aporta una mayor jugosidad, le da... Me dicen, no, joven, lo que pasa es que mi horno era tan chiquito que no cabía, entonces yo tenía que quitarle las piernas al pavo para que cupiera en el horno. Entonces es muy chusca la anécdota, pero nos ayuda a recordar que a veces pues traemos acciones y aprendizajes heredados y que no se tienen por qué repetir, porque obviamente el horno tanto de la hija como de la nieta ya eran hornos más aptos para ese tipo de alimento.
En las circunstancias de la señora, bueno, pues el pavo no cabía, por eso había que quitarle las piernas. ¿Cuántos comportamientos organizacionales, de equipo, personales, familiares, son porque así me acostumbré a que fuera ese paradigma, ¿no? Que a veces es difícil de romper porque a lo mejor nadie se atrevió hasta que llegó ese señor, se le hizo curioso y empezó a preguntar. A partir de esa noche ya nadie le corta las piernas al pavo para meterlo a cocinar. Se Y fue parece rapidita, un fue la poco. versión express. Sí, no sé si han visto el video de un experimento social también es un consultorio médico que están unas personas y también hay un infiltrado y hay un momento en el que cada cierto tiempo suena una campana y el infiltrado se para y se vuelve a sentar. Y así, y entonces los demás empiezan a observarlo y pues como que suena algo y entonces empezaron a parar. Y así sucesivamente y hasta que ya cambiaron todas las personas, pero lo seguían haciendo. Y fue que literalmente a alguien, como dices, Jaco, se le ocurrió preguntar y pues, ¿para qué se paran, no? No, pues es que yo le copié al otro y no, yo le copié al otro y así sucesivamente, ¿no? Y así se hace una cultura y también por ahí decían en Management 3.0, ¿no? No es que hayas que cambiar a una persona, mejor cambia el entorno y va a suceder por consecuencia el cambio de acciones, ¿no? Listo. Por acá ya respondió Big Man. No sé si quieras complementar algo No, le acá. tengo otra pregunta a Big Man, de la parte de las que puso ahí. Ahí Ok. te va. Porque la misión del design thinking y de llevar esto a muchos lugares, en tu opinión, ¿qué has visto de madurez? ¿Sí ha habido avances? ¿Ya queda más claro? ¿Cómo ves la tendencia? Porque tenemos muchos años de hablar de design thinking, pero el mejor que puede decir cómo va la tendencia en las empresas, yo creo que eres tú. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos en las empresas con este entendimiento de pensamiento centrado de usuario? Híjole, Vane. Ahí tocas una fibra sensible porque Lo ahí sé, to- pero la necesito, por favor. eh, estaba leyendo en algún chat de algún grupo que estamos en la época del cementerio, oigan, ¿no? Porque todo mundo da por muerto prácticamente cualquier cosa, ¿no? La agilidad está muerta, UX está muerto, es un discurso también en paralelo, ¿no? Eh, estamos en ese entorno, ¿no? Creo que la época post-pandemia, la crisis de la industria de tecnología y el retorno a los espacios presenciales, sí está suscitando no sé si un retroceso, pero sí como un ciclo, ¿no? Como un regresar al discurso que creíamos ya habíamos sorteado gracias a la madurez adquirida, ¿no? Necesitas centrarte en el cliente para crear propuestas de valor significativas y relevantes, ¿no? Y para crecer como organización. Necesitas adaptarte al cambio para sobrevivir al entorno de la industria. Llevamos diciendo eso en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en las personas, por más de 15 años, ¿no? Y más los que somos como de vieja guardia, ¿no? Y yo pensé, no sé si vivía en una burbuja, pensé que habíamos ya sorteado eso y ya estábamos en otro tono, en otro discurso, ¿no? Con los entornos VUCA, el BAN o la inteligencia artificial y demás. Y de repente de esta época de la crisis de la industria de TI, pero más propiciada por cuestiones más macroeconómicas, ¿no? Otra vez producto de pospandemia, las empresas cayeron en una situación tal en la que TI y diseño fueron las primeras cosas sacrificables, ¿no? Las primeras cosas de las que se desprendieron las organizaciones porque creían que ya estaban en un cierto punto, ¿no? Y bajo la irrupción de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, pues el trabajo que tanto habíamos posicionado
de los desarrolladores y de los diseñadores en las organizaciones a un nivel o a un plano estratégico se desmoronó en menos de un año, Vane, ¿no? Y cortaron el hilo ante la crisis del lado más fraco. Yo soy una víctima colateral o un daño colateral de ese corte y me duele como profesional, como industria, ver que estamos muertos cuando no habíamos dado ninguna señal de la crisis, ¿no? La crisis son de las organizaciones de la industria del mundo, creo, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Pero, cual ave fénix, yo creo que resurgiremos de las cenizas de ese cementerio al que no pedimos ni merecemos estar, porque las organizaciones, cuando se recuperen financieramente y cuando vean que siguen necesitando un enfoque estratégico de la innovación y una gestión de la innovación y de creación de valor, van a volver a, a las respuestas que ya sabíamos que existían, ¿no? La adaptación al cambio y la entrega de valor frecuente. Quienes sobrevivamos esta crisis o esta matanza descomunal de todos los frameworks y de todos los estilos de pensamiento, creo que tendremos que encauzar una nueva lucha de reposicionamiento del gremio y de lo que buscamos, ¿no? Pero ah, creo que sí, esta era de cementerios está costando muchas víctimas y es lamentable, ¿no? Después de haber pasado tantos años buscando por ese posicionamiento y no sé, nos dormimos o pues sí, llegó la pandemia y todo eso, pero bueno, adaptación al cambio, muchachos. ¿De qué otra cosa se vive si no es de eso? En el chat de UX en serio, creo que sí, mi estimada Abril. De ahí creo. Muchas gracias, Bigman. Tú todavía dices, bueno, pues yo llegué a esos entornos en donde ya existía el design thinking. Yo vivo en entornos donde apenas te están preguntando qué es eso. O Sí, sea, yo ni siquiera he eh, llegado a la parte de, estoy disfrutando que por fin entienden. Yo No. disfruté esas mieles, honestamente sí, ¿no? Y pensaba que estaba en no, ya en una madurez diferente, ¿no? Pero la vida es Sí. un ciclón, dijera Café Tacuba. así como decías, yo creo que son ciclos, ¿no? Procesos disfrazados. Se puso en shock Mayu. Mayu, estabas en shock. Ah, Ya regresó Mayu. Ya. Lo siento, Ya que regresó. también, pero no, ya me salió que mi internet. Eh, Ay, mi internet. Esos ciclos que disfrazados, procesos disfrazados de ciclos. Exactamente, exactamente. Sí, tu internet. Pero brutal, sí. estuvo una máxima, sí, ok. Pero no, Listo. aquí en donde yo vivo todavía el ágil es fingido. Les es muy difícil como ese nuevo mindset, por eso mi idea es eso, irme a las universidades con los estudiantes, meterles el gusanillo de, oye, pues las cosas pueden ser diferentes y pueden ser maravillosas. Digo, siempre va a haber problemas, ¿no? Pero se puede vivir mejor, se puede trabajar mejor. Después de todo, uno usualmente trabaja 8 horas en ese trabajo, entonces, pues hay que ser felices. Por eso sí, o sea, siento que es muy importante, al menos mi misión yo la volví eso, o sea, enseñarle a los estudiantes ágil y enseñarles también diseño centrado al usuario, porque pues también diseñador UX. Pero pues ahorita tengo más que nada acceso a los desarrolladores, entonces pues a los desarrolladores les vamos a enseñar. Sí, creo que
sobrevivir está en nosotros, ¿no? En seguir hablando de esto, seguir comunicando estas ideas para que pues no mueran, no nos vayamos al cementerio, como dice Big Man. Muy bien, pues ya llegamos al cierre de nuestra Agile Night de marzo. Muchísimas gracias, Bri, Jacobo, mi Big Man. Gracias por estar por acá. Ya llegarán a más con la grabación y recuerden que ahí les compartimos la facilitación, el registro gráfico para que se lleven el bonito recuerdo de las ideas que se nos compartieron. Y pues yo quiero retomar el comentario de Big Man de que una de las mejores maneras de aprender es en comunidad porque es un entorno seguro, adecuado. Fomentemos más el aprendizaje en comunidad en las empresas donde estemos, pero afortunadamente mientras en las empresas eso sucede, afuera hay comunidades donde estamos con esta misión de seguir llevando conocimientos básicos, medianos y avanzados, porque nadie se ha muerto, es puro chisme. Nos quieren matar, que es otra cosa, pero es la resistencia al cambio. Y al final es un síntoma y creo que hay que tomarlo como tal, ¿no? Es un síntoma de queremos hacer esto a un lado, pero no hay que tomarlo como un hecho. Hay que tomarlo como una nueva misión, un nuevo desafío y, como bien decía Big Man, resurgir como el ave fénix, tal vez con otra manera de explicar, otra manera de poder llegar. Y pues a todos muchas gracias por haber participado, a quienes vean la grabación también. Recuerden que nos vemos el último jueves de cada mes, entonces por ahí nos veremos en abril. Por favor, revisen las redes de las Agile Nights para que estén muy pendientes cuando salen los registros, porque luego dicen ya no hay lugar y luego miren, no llegan. ¿Ya ven cómo son? Entonces, por favor, muy atentos con los registros para que puedan tener ahí su lugar. Y también, así como Bri, Jacobo y Big Man, quien quiera compartirnos conocimiento o algún tema, Iván ya publicó en las redes cuál es el calendario de temas que hay y todavía por ahí quedan algunos lugares para ponentes que se quieran sumar para las Agile Nights 2025. Y como dice mi buen sensei Gilberto Grajales ahí en el chat, el ágiles no se crea ni se destruye, solo se transforma y en eso andamos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Abrazo, Buenas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Bye.